La despidieron por gastar el dinero de las medicinas de su madre para ayudar a un anciano al que todos estaban humillando. Nora salió del supermercado sin trabajo, casi sin dinero, y convencida de que aquel acto de bondad le había costado demasiado. Pero nadie allí sabía quién era realmente aquel hombre, ni que la humilde barra de pan que Nora acababa de pagar estaba a punto de abrirle una puerta que llevaba años cerrada. Lo que ocurrió después demostraría que, a veces, basta una sola decisión para cambiar dos vidas para siempre. Y antes de seguir, permíteme desearte salud y paz. Dime, ¿desde qué país y a qué hora estás viendo esta historia? A Nora Beltrán apenas le quedaba dinero para tres cosas: volver a casa, comprar las medicinas de su madre y llegar a final de semana. Aquella mañana no imaginaba que gastaría parte de ese dinero en un desconocido, ni que, antes de terminar el día, se quedaría sin trabajo. A finales de noviembre, Valencia amanecía fría cuando Nora entró en la pequeña cocina de su piso. Elvira, su madre, estaba sentada con una taza de café con leche entre las manos. ¿Has dormido algo? Lo suficiente. Las ojeras de Elvira respondían por ella. A sus 67 años, llevaba meses necesitando medicación y revisiones. Nora, con 29, había aprendido a medir los días en euros. Abrió la cartera, separó el dinero del autobús y el de la farmacia. Quedaba muy poco. «Cómete algo antes de irte», dijo Elvira. «Tomaré algo en el trabajo». «Ayer dijiste lo mismo». Nora sonrió, cogió el abrigo y besó a su madre antes de salir. Elvira la llamó. «Nora, hay cosas que se recuperan con dinero, hija. Otras, cuando se pierden, no vuelven». Nora frunció ligeramente el ceño, pero ya llegaba tarde. Horas después, aquellas palabras regresarían solas. El supermercado estaba lleno cuando un anciano llegó a una caja. Vestía un abrigo viejo, pero limpio. Llevaba agua, algunos alimentos y una barra de pan. Al ir a pagar, buscó en un bolsillo, después en el otro. Su expresión cambió. «Perdone, creo que he olvidado la cartera». Un cliente detrás de él suspiró. «Pues apártese, que algunos tenemos prisa». «Solo necesito un minuto», respondió el anciano. «Si no tiene dinero, no debería ponerse en la cola», murmuró una mujer. Nora, que limpiaba a pocos metros, dejó de mover la fregona. Entonces apareció Ramiro Cuenca, el encargado. «Señor, tendrá que dejar los productos y apartarse». «¿Puedo llamar a mi hijo?» «Hay más clientes esperando». Alguien soltó una risa al mirar el abrigo del anciano. El hombre bajó los ojos y empezó a devolver los productos a la cinta. Nora reconoció aquella expresión. No era miedo, era vergüenza. Dejó la fregona y se acercó. «¿Cuánto es?» Ramiro se volvió. «Nora, vuelve al trabajo». «Solo quiero saber cuánto cuesta». «He dicho que vuelvas a tu puesto». El anciano negó con la cabeza. «No tienes por qué hacerlo, hija». Nora miró la barra de pan. Después abrió la cartera y vio el dinero que había separado para la farmacia. Durante unos segundos, sus dedos permanecieron inmóviles. Luego sacó los billetes. «Lo sé». Pagó y entregó la bolsa al anciano. Él la recibió sorprendido. «¿Por qué has hecho esto? Ni siquiera me conoces». Nora miró alrededor. Hacía unos minutos nadie parecía ver a aquel hombre. Solo veían una molestia en la cola. Porque olvidar una cartera no debería costarle a nadie su dignidad. El anciano guardó silencio. «¿Cómo te llamas?» «Nora Beltrán». «Gracias, Nora Beltrán». 20 minutos después, Ramiro la llamó a su despacho. «Te di una orden delante de los clientes y decidiste ignorarla. Solo estaba ayudando a un señor. No te corresponde decidir cómo funciona este establecimiento. Ponme una amonestación». Ramiro negó. «No habrá amonestación. A partir de hoy, no sigues con nosotros». La seguridad que Nora había mostrado frente a la caja desapareció. «Ramiro, por favor, mi madre está enferma. Necesito este trabajo». «Lo siento, la decisión está tomada». Nora quiso recordarle que tenía una carrera, que había enviado decenas de currículos sin respuesta y que limpiar suelos nunca había sido el futuro que imaginó. Pero tampoco se avergonzaba de aquel uniforme.
y nada de eso cambiaría la decisión. Se lo quitó. Al salir, el aire frío le golpeó la cara. Abrió la cartera, un billete para el autobús, unas monedas, nada más. Al otro lado de la calle estaba la farmacia. Miró su escaparate y comprendió que ya no podía comprar toda la medicación de Elvira. Entonces sintió miedo. No por haberse quedado sin trabajo, por tener que llegar a casa y mirar a su madre a los ojos. Mientras Nora emprendía el camino preguntándose qué iba a decirle, el hombre de la barra de pan entraba en una vivienda muy distinta. Un hombre de traje se levantó al verlo. «Papá, ¿qué ha pasado?». El anciano dejó la bolsa sobre la mesa, sacó la barra de pan y pasó una mano sobre el envoltorio. «Gael», dijo, «hoy he descubierto cuánto vale una persona cuando nadie sabe quién es». Don Mauro Telles permaneció contemplando aquel pan. Su hijo todavía no lo sabía, pero una mujer que apenas podía pagar las medicinas de su madre acababa de darle una lección que ninguno de los dos olvidaría. Nora pasó el camino de regreso buscando una forma menos dolorosa de contar la verdad. No la encontró. Había perdido el trabajo después de gastar parte del dinero de las medicinas de su madre en un desconocido. Cuando abrió la puerta, Elvira estaba en la cocina. «¿Has vuelto pronto?». Nora dejó el bolso. «Mamá, me han despedido». Se sentó frente a ella y le contó todo. El anciano, la cartera olvidada, las burlas, Ramiro y aquella barra de pan. Al terminar, bajó la voz. «El dinero era parte de lo de la farmacia. He sido una irresponsable. Hacer lo correcto no paga el alquiler. Tampoco compra tus medicinas». Elvira le tomó la mano. «No, pero la bondad nunca fue un contrato para que la vida te premie. Prefiero pasar unos días difíciles contigo antes que descubrir que crié a una hija capaz de ver cómo humillaban a un anciano y mirar hacia otro lado». El problema seguía allí, pero la culpa de Nora pesaba un poco menos. A varios kilómetros, la misma barra de pan descansaba sobre una mesa mucho más grande. Don Mauro Telles acababa de contarle lo ocurrido a su hijo Gael, de 43 años, director del grupo Telles. «Encontraremos a esa mujer», dijo Gael. «Le devolveremos el dinero y la compensaremos». Mauro arqueó una ceja. «¿Crees que lo que compró para mí fue pan? Solo intento solucionar el problema. Ese es tu problema, hijo. ¿Crees que todo se soluciona pagando?». Aitana Llorente, prometida de Gael, escuchaba la conversación. «Quizás sabía quién eras». Mauro negó. No lo sabía. «Precisamente por eso importa lo que hizo». «Entonces, ¿te quieres?», preguntó Gael. Mauro señaló el pan. Saber qué le costó realmente. Durante los días siguientes, Gael pidió discretamente que averiguaran quién era Nora y confirmara lo sucedido. La respuesta resultó incómoda. Nora Beltrán, 29 años, licenciada en Administración y Dirección de Empresas, había hecho prácticas y enviado numerosos currículos sin conseguir estabilidad. Trabajaba limpiando para mantener el hogar que compartía con su madre enferma, y había perdido ese trabajo por ayudar a Mauro. Gael cerró el informe. Tenía mucho más que perder de lo que pensábamos. ¿Y aún así pagó? Gael volvió a mirar el expediente. «Tiene estudios, buen expediente». «Entonces no le des dinero», dijo Mauro. «¿Qué propones?». «Una puerta. Lo demás tendrá que hacerlo ella». 2 días después llamaron al piso de Nora. Cuando abrió, reconoció al anciano. «¿Usted? Espero que esta vez me permita entrar sin tener que comprar nada». Nora sonrió. Entonces vio al hombre que lo acompañaba. «Él es mi hijo, Gael Telles». Nora los miró. «¿Telles como Grupo Telles?». Mauro asintió. El hombre al que había comprado una barra de pan era el fundador de uno de los grupos empresariales más conocidos de Valencia. Elvira los invitó a sentarse. Gael colocó una carpeta sobre la mesa. «Sabemos que perdió su empleo. Grupo Telles tiene un programa de desarrollo para profesionales. Hay pruebas, entrevistas y formación. Su expediente cumple los requisitos». Nora no tocó la carpeta. «¿Quiere ofrecerme trabajo porque compré una barra de pan?». «No, le ofrezco la posibilidad de competir por uno».
No quiero que alguien diga que estoy allí porque ayudé al padre del director. Gael sostuvo su mirada. Probablemente alguien lo dirá. Lo que no podrán decir es que aprobó las pruebas por usted. Tendrá las mismas que los demás. Si entra, ser por sus resultados. Aquella franqueza sorprendió a Nora. Durante años había enviado currículos a empresas que ni siquiera respondían. Ahora una puerta estaba abierta. Pero tendría que demostrar que una oportunidad no era lo mismo que un favor. Elvira rompió el silencio. Que alguien te abra una puerta no significa que vaya a caminar por ti, hija. Nora miró a Gael. ¿Las mismas pruebas que los demás? Las mismas. ¿Y si no las supero? ¿No entrará? Nora acercó la carpeta y la abrió. Haré la prueba. Gael asintió. Entonces asegúrese de aprobarla. Cuando Mauro y su hijo se marcharon, Nora perhaps junto a la puerta con la carpeta contra el pecho. 2 días antes limpiaba los pasillos de un supermercado. Ahora tenía delante la oportunidad que llevaba años buscando. Entrar en Grupo Telles sería difícil. Pero pronto descubriría que aprobar unas pruebas era mucho más sencillo que cambiar la mirada de quienes ya habían decidido quién era ella antes de escucharla hablar. Nora superó las pruebas. Lo difícil empezó después. Porque un examen podía demostrar que tenía conocimientos, pero no impedir que algunos repitieran 2 palabras a sus espaldas. La limpiadora. El primer día en Grupo Telles llegó antes que nadie. Durante las presentaciones, los demás hablaron de universidades, prácticas y antiguos empleos. Cuando llegó su turno, Nora fue sincera. Mi último trabajo fue en un supermercado. ¿Administración?, preguntó uno de los participantes. No, limpiaba. El silencio duró apenas unos segundos, pero Nora lo sintió. La historia de la barra de pan tampoco tardó en circular. Días después, un compañero comentó con una sonrisa. «Así que tú eres la del pan». Nora sostuvo su mirada. «Soy la que aprobó el mismo examen que tú». Y volvió a sus apuntes. Las primeras semanas fueron difíciles. Conocía la teoría, pero le faltaba experiencia. Preguntaba, escuchaba y tomaba notas. Si no sabía algo, lo admitía. Durante un ejercicio sobre retrasos en varios servicios del grupo, su equipo recibió informes que atribuían el problema a la falta de personal. Todos empezaron a trabajar sobre aquella conclusión. Nora levantó la vista. ¿Alguien ha hablado con las personas que hacen este trabajo cada día? Nadie lo había hecho. Visitó las instalaciones y habló con recepcionistas, conductores, mantenimiento y personal de limpieza. Una empleada le mostró algo que no aparecía en los informes. Entre el final de un turno y el comienzo del siguiente, había casi 20 minutos en los que nadie coordinaba las entregas. Los vehículos llegaban a tiempo, pero tenían que esperar. Normalmente vienen a decirnos lo que han decidido, dijo la mujer. Casi nadie pregunta. Nora conocía demasiado bien aquella sensación. Propuso ajustar los horarios de relevo antes de contratar más personal. 2 semanas de prueba bastaron para reducir buena parte de los retrasos sin aumentar la plantilla. Gael lo notó. Fabián Roca también. Fabián llevaba años en Grupo Telles. Era competente y conocía rincones del negocio que Nora apenas empezaba a descubrir. De hecho, cuando ella cometía errores, más de una vez fue él quien le explicó cómo corregirlos. Por eso los elogios hacia Nora empezaron a incomodarle. No porque creyera que ella no tenía capacidad, sino porque veía llegar demasiado rápido a otra persona a lugares que él había tardado años en alcanzar. Pasaron los meses. Nora aprendió. También dejó de sentir que debía esconder su pasado. Había limpiado suelos, era verdad, pero eso no borraba lo que sabía hacer ahora. Una tarde, después de una reunión, Gael la encontró sola revisando unas cifras. No tiene que demostrar todos los días que merece estar aquí. Nora levantó la mirada. Quizá usted no, pero algunos todavía necesitan verlo. Gael no respondió. Por primera vez pareció comprender que Nora no solo estaba aprendiendo un trabajo, también estaba luchando contra una etiqueta. Casi un año después de su llegada, Grupo Telles preparó un importante proyecto de desarrollo comunitario en Valencia.
Fabián esperaba asumir un papel principal. Su experiencia lo justificaba, pero durante una reunión, Gael anunció que Nora tendría una responsabilidad clave. Fabián guardó silencio. Nora no. No sé si estoy preparada. ¿Conoce el proyecto?, preguntó Gael. Sí. ¿Sabe escuchar a un equipo? Creo que sí. Entonces deje que su trabajo responda por usted. Nora aceptó, y su primera decisión no fue encerrarse con los informes, fue visitar el barrio. Habló con comerciantes, familias y personas mayores. Descubrió, entre otras cosas, que uno de los accesos previstos obligaría a muchos vecinos mayores a dar un rodeo considerable para llegar a servicios básicos. Sobre el plano parecía un detalle. Para quien caminaba con bastón, no lo era. Un hombre mayor resumió lo que muchos sentían. No queremos que vengan a salvarnos. Queremos que nos escuchen. Aquella frase acompañó a Nora de regreso. Tal vez Gael no la había elegido a pesar de haber limpiado suelos. Tal vez conocer la vida desde abajo le permitía ver cosas que desde una sala de reuniones parecían pequeñas. Mientras tanto, Fabián observaba el nombre de Nora en la documentación del proyecto. Días después, Aitana Llorente coincidió con él. No insultó a Nora ni cuestionó abiertamente su capacidad, solo preguntó: ¿No te parece que Gael está apostando demasiado por alguien con tan poca experiencia? Fabián cerró la carpeta. Hasta entonces había llamado a su malestar preocupación profesional, pero aquella pregunta encontró un lugar donde quedarse. Y mientras Nora empezaba a creer que por fin había encontrado su sitio, alguien dentro de Grupo Telles comenzaba a preguntarse por qué aquel sitio no había sido suyo. Durante meses, Nora trabajó en el proyecto con una regla sencilla: escuchar antes de decidir. Visitaba el barrio y hablaba con comerciantes, familias y personas mayores. Así descubrió que algunas propuestas que parecían perfectas sobre los planos no funcionaban en la realidad. Uno de los accesos obligaba a muchos vecinos mayores a dar un largo rodeo para llegar a servicios básicos. Nora propuso modificarlo antes de iniciar las obras. Fabián se opuso. Cada cambio cuesta dinero y tiempo. Lo sé, pero cambiarlo ahora cuesta menos que hacerlo cuando todo esté construido. Nora respetaba su experiencia y había aprendido de él, pero Fabián ya no la veía como una compañera, sino como la persona que ocupaba el lugar que creía merecer. Gael aprobó varias modificaciones. Los conflictos con los vecinos disminuyeron y el proyecto empezó a recibir buenas valoraciones. También llegaron los elogios para Nora, y Fabián se volvió cada vez más silencioso. Una tarde, Aitana habló con él. Parece que todo le sale bien. Está haciendo un buen trabajo. ¿De verdad piensas eso? Fabián dudó. Tiene capacidad, pero algunos llevamos años esperando oportunidades así. Quizá algún día habrá que comprobar si puede sostenerse sin que Gael esté detrás. No necesitó decir más. Días después, una propuesta de Fabián fue descartada a favor de otra de Nora. Aquella noche, cuando casi todos se habían marchado, Fabián abrió los archivos de la presentación final. Podía cerrar el documento. No lo hizo. Modificó varios datos, no suficientes para provocar un desastre, pero sí para obligar a Nora a explicar cifras que no reconocería. Después apagó la pantalla. La mañana de la presentación, Elvira observó a su hija. ¿Nerviosa? Mucho. Entonces todavía entiendes que lo que haces importa. Horas después, Nora estaba frente a directivos, socios y representantes del proyecto. Gael ocupaba uno de los asientos. Fabián estaba varios lugares más allá. Nora habló de presupuestos, plazos y de los cambios realizados después de escuchar a los vecinos. Todo avanzaba bien, hasta que apareció una cifra. Nora se detuvo y pasó a la siguiente diapositiva. Otro dato tampoco coincidía. Había revisado aquellos números la noche anterior. No eran los suyos. ¿Ocurre algo?, preguntó uno de los representantes. Nora miró la pantalla. Podía continuar. Tal vez nadie descubriría el problema en ese momento, pero detenerse podía dar a algunos la razón que llevaban meses esperando para afirmar que la antigua limpiadora nunca estuvo preparada para aquella responsabilidad.
Entonces regresaron las palabras de Elvira. Hay cosas que se recuperan con dinero. Otras, cuando se pierden, no vuelven. Nora respiró hondo. Lo siento, pero no puedo continuar con estas cifras. La sala quedó en silencio. ¿Está diciendo que su propia presentación contiene datos incorrectos? Estoy diciendo que estas cifras no son las que yo aprobé. ¿Sabe qué ha ocurrido? No. Y no voy a acusar a nadie sin pruebas, pero tampoco voy a defender unos datos cuya exactitud no puedo garantizar. Fabián permaneció inmóvil. Un año atrás, Nora había arriesgado un empleo por defender la dignidad de un desconocido. Ahora podía perder la carrera que tanto le había costado construir. El representante principal cerró su carpeta. Entonces compruébenlo. Les daremos tiempo para revisar los datos. Un error puede corregirse. Preferimos eso a descubrir después que alguien decidió ocultarlo. Gracias. La reunión terminó sin aplausos, pero el proyecto seguía vivo. Cuando la sala quedó casi vacía, Gael se acercó. Ha hecho lo correcto. Nora recogió sus papeles. Eso no significa que haya salido bien. No, pero significa que mañana podremos mirar a esas personas a la cara. Nora lo miró. No había condescendencia ni intención de salvarla. Solo respeto. Aquella tarde, Gael ordenó revisar los archivos y el historial de modificaciones. Nora regresó a casa agotada. ¿Cómo ha ido?, preguntó Elvira. He detenido la presentación delante de todos. ¿Por qué? Los números estaban mal. Elvira la observó. Entonces hiciste lo único que podías hacer. Ojalá el consejo piense lo mismo. Esa noche Gael recibió una llamada. ¿Estás seguro? La respuesta fue clara. Abrió el informe. El historial mostraba quién había realizado las últimas modificaciones. Leyó el nombre 2 veces. Fabián Roca. Pero había algo más. Los mensajes anteriores revelaban conversaciones que hasta entonces parecían inocentes. No había una orden de alterar los datos, pero sí una influencia que Gael ya no podía ignorar. Siguió leyendo. Entonces apareció otro nombre, Aitana Llorente. Gael dejó el teléfono sobre la mesa. Lo descubierto podía haberle costado a Nora su proyecto, pero a otras personas estaba a punto de costarles mucho más. La investigación no dejó dudas. Fabián Roca había modificado los datos. Cuando Gael lo llamó a su despacho, Nora estaba presente. ¿Por qué lo hiciste? Fabián guardó silencio. ¿Por qué ese proyecto debía ser mío? Miró a Nora. Llevo años aquí. He trabajado fines de semana y conozco esta empresa mejor que casi nadie. Entonces llegaste tú y empezaron a darte oportunidades que otros llevábamos años esperando. Nora no respondió con rabia. Yo no te quité esos años ni tu experiencia, Fabián. Pero tampoco fui yo quien decidió modificar esos datos. Fabián bajó la mirada. La empresa puso fin a su relación laboral. Nora no sintió satisfacción al verlo marcharse. Era competente y ella misma había aprendido de él. No había perdido su futuro por falta de talento, sino por permitir que el resentimiento decidiera por él. Pero quedaba otra conversación. Los mensajes demostraban que Aitana había alimentado durante semanas las dudas de Fabián. Nunca le pidió que alterara las cifras, pero insistía en que Nora recibía una protección que no merecía. Esa noche, Gael habló con ella. ¿Por qué querías que fracasara? Yo nunca le pedí a Fabián que cambiara nada. No te he preguntado eso. Aitana apartó la mirada. Desde que apareció, tu padre habla de ella. Tú confías en ella. Todo el mundo actúa como si fuera extraordinaria. ¿Y eso te molesta? Me molesta que nadie quiera decir lo evidente. Finalmente perdió la calma. Puede tener un título, un despacho y ponerse un traje caro, pero hace poco limpiaba un supermercado. Puedes convertirla en directora si quieres. Para mí, siempre será una limpiadora. Gael permaneció en silencio. Aquello no eran simples celos, era la forma en que Aitana medía el valor de las personas. Dejó el anillo de compromiso sobre la mesa. No podemos casarnos. Aitana lo miró incrédula. ¿Vas a dejarme por ella? No, esto no es por Nora. Estoy decidiendo con quién no quiero construir una familia.
La relación terminó aquella noche. Gael no fue a buscar a Nora. No quería convertir una ruptura en una declaración de amor, ni hacer que ella volviera a sentirse en deuda con él. Nora, mientras tanto, regresó a casa. Fabián ha sido despedido, le contó a Elvira. ¿Y te alegra? No. Aprendí cosas de él. Me da pena que llegara tan lejos. Elvira asintió. Entonces dime algo. Después de todo lo que te ha ocurrido, ¿en qué te ha convertido esto? Nora se quedó pensativa. Había pasado demasiado tiempo intentando demostrar que merecía estar allí. Si algún día tenía poder, no quería usarlo para mirar por encima del hombro a quienes aún intentaban llegar. Meses después, el proyecto terminó con buenos resultados. Los cambios propuestos tras escuchar a los vecinos evitaron correcciones costosas, redujeron las quejas y mejoraron la relación con la comunidad. Grupo Telles decidió aplicar aquel modelo en futuros proyectos. Escuchar antes de decidir. El consejo creó una nueva dirección para desarrollarlo y eligió a Nora. Cuando Gael se lo comunicó, ella dudó. No sé si estoy preparada. Gael sonrió. Eso mismo dijiste la primera vez. Y tenía razón, no lo estaba. No, admitió él, pero aprendió. Nora sonrió, aceptó. No porque Mauro hubiera comprado su futuro con una barra de pan ni porque Gael se lo hubiera regalado. Ahora tenía resultados que hablaban por ella. Tiempo después, cuando su nueva posición ya estaba consolidada, Gael le pidió hablar fuera del trabajo. Se encontraron en un pequeño café. Hay algo que quiero decirte y no tiene nada que ver con tu puesto. Nora dejó la taza. Gael, no quiero que mi historia termine convertida en la historia de una limpiadora salvada por un CEO. Yo tampoco. Y no quiero preguntarme algún día si llegué hasta aquí porque tú sentías algo por mí. Gael sostuvo su mirada. Entonces no me responda ahora. Nora se sorprendió. ¿Eso ibas a pedirme? No, iba a decirle que me importa. Lo que haga con eso le pertenece a usted. Nora guardó silencio. Necesito tiempo. Tómelo. Gael no intentó tocarle la mano ni convencerla. Y quizá aquel gesto fue más importante que cualquier declaración. Por primera vez entre ellos no había una deuda, una oportunidad ni un puesto de trabajo, solo una posibilidad. Y si algún día Nora decidía cruzar aquella puerta, sería porque ella misma había elegido hacerlo. Durante mucho tiempo, Nora creyó que su vida había cambiado el día en que conoció a don Mauro. Con los años entendió que había empezado unos segundos antes, cuando pudo mirar hacia otro lado y decidió no hacerlo. Después de aquella conversación con Gael, ninguno tuvo prisa. Él respetó el tiempo que Nora necesitaba. Ella siguió creciendo profesionalmente sin permitir que su carrera se confundiera con sus sentimientos. Poco a poco empezaron a verse fuera del trabajo. Primero un café, después una comida con Elvira. Más tarde llegaron los paseos y las conversaciones en las que ya no aparecían proyectos, presupuestos ni reuniones. Una noche, al despedirse, Gael le preguntó, ¿todavía necesitas tiempo? Nora sonrió. Ya no tanto. No hubo rescate ni deuda. Esta vez eran simplemente dos personas que podían elegirse en igualdad. Los años pasaron. Nora dirigió nuevos proyectos. Acertó unas veces y se equivocó otras. Aprendió a tomar decisiones difíciles y a confiar en su equipo. Pero conservó una pregunta que había cambiado la forma de trabajar de Grupo Telles. ¿Y si preguntamos primero? La empresa empezó a escuchar a las comunidades antes de decidir por ellas. Elvira disfrutaba viendo cómo la vida de su hija encontraba cierta calma. Un domingo, durante una comida familiar, observó a Nora y Gael discutir entre risas sobre quién prepararía el café. Mamá, ¿por qué sonríes? Porque durante años solo te vi preocupada por cuidar de los demás. Ya era hora de que dejaras que alguien también cuidara de ti. Nora le apretó la mano. Don Mauro, cada vez más viejo, seguía apareciendo de vez en cuando por la empresa. Decía que solo iba a saludar. Nadie le creía. Varios años después, Grupo Telles tuvo que elegir un nuevo CEO. El consejo evaluó a varios candidatos. Gael se mantuvo al margen de la decisión final para que nadie pudiera cuestionar el proceso.
Cuando llamaron a Nora, ella entró en la sala convencida de que querían pedirle opinión sobre algún proyecto. Se equivocaba. Queremos que sea usted quien dirija esta compañía. Nora permaneció inmóvil. Había empezado allí intentando demostrar que merecía una silla en una sala de reuniones. Ahora le estaban pidiendo que dirigiera la empresa. No sé si estoy preparada. Una voz conocida llegó desde el fondo. Tienes que dejar de decir eso cada vez que la vida te da una buena noticia. Nora se volvió. Mauro sonreía. Ella también. Y aceptó, no por lo que había ocurrido años atrás en un supermercado, sino por todo lo que había demostrado desde entonces. Una mañana, tiempo después, Nora llegó temprano a la oficina. En uno de los pasillos encontró a una joven limpiando. Junto al carro había una mochila de la que sobresalían varios libros. «Buenos días». La muchacha levantó la cabeza. «¿Buenos días? ¿Cómo te llamas?» «Iria». Nora señaló los libros. «¿Estudias?» «Contabilidad». Por las tardes, yo también limpiaba suelos. Iria soltó una pequeña risa, creyendo que era una broma. Nora sonrió. «Hay un programa de formación para trabajadores de la empresa. Si cumples los requisitos, puedes presentarte». «¿Y usted cree que podría entrar?» «Eso tendrás que demostrarlo tú. Yo solo puedo decirte dónde está la puerta». Iria la miró desconcertada. «¿Por qué me ayuda? Ni siquiera me conoce». Nora se quedó quieta. Por un instante volvió a ver una cinta de supermercado, un abrigo gastado y una barra de pan. «Porque alguien también me dio una oportunidad cuando nadie esperaba nada de mí. Pero recuerda algo, que una puerta esté abierta no significa que alguien vaya a cruzarla por ti». Iria asintió. Nora siguió caminando. Aquella tarde encontró a Mauro junto a una ventana. «Hoy he conocido a una chica. Limpia aquí y estudia por las tardes». Mauro sonrió. «Eso me resulta familiar». Nora se acercó a la ventana. «A veces sigo pensando en aquel día». Al final solo era pan y agua. Mauro negó lentamente. «No, Nora, era una elección». Ella guardó silencio. Aquella barra de pan nunca había comprado su futuro. Solo había revelado quién era cuando todavía no había ningún premio esperándola. Todo lo demás había tenido que ganárselo. Nora salió del despacho. Al final del pasillo encontró una puerta abierta, la atravesó y, por un instante, pensó en todas las que habían permanecido cerradas cuando enviaba currículos sin recibir respuesta. Después pensó en Iria, y siguió caminando. La puerta quedó abierta detrás de ella. A veces, una vida puede cambiar por una decisión que parece pequeña. Detenerse, mirar a otra persona y negarse a tratarla como si valiera menos. El camino de Nora nos recuerda que las oportunidades más valiosas no nos regalan un destino. Simplemente nos permiten demostrar quiénes somos. Y ahora que conocemos toda su historia, me gustaría saber qué os ha dejado a vosotros. Si os ha gustado, podéis escribir un 1 en los comentarios. Si no os ha convencido o creéis que podemos mejorar algo, dejad un 0 y contadnos vuestra opinión. Cada comentario nos ayuda a contar mejor la próxima historia. Nora ayudó a Mauro cuando nadie podía prometerle una recompensa. Lo hizo cuando aquel dinero también le hacía falta a ella. Y quizá ahí esté una de las grandes lecciones de esta historia. La bondad verdadera tiene más valor cuando nace sin esperar nada a cambio. Mauro tenía dinero suficiente para devolverle aquel gesto muchas veces. Sin embargo, comprendió que Nora no necesitaba que alguien comprara su futuro. Necesitaba una oportunidad para construirlo por sí misma. Después llegaron el esfuerzo, los errores, las decisiones difíciles y los resultados. También hubo quienes permitieron que el resentimiento y los prejuicios pesaran más que todo lo que habían construido. Y frente a ellos estuvo Elvira, recordándonos que una familia no siempre puede solucionar nuestros problemas, pero sí puede ayudarnos a no perder aquello que somos mientras intentamos resolverlos. Una de las ideas que más me resuenan de esta historia es algo que los años suelen enseñarnos. Nunca sabemos qué batalla está librando la persona que tenemos delante. A veces basta un poco de respeto, una palabra a tiempo o una oportunidad sincera para cambiar el rumbo de alguien.
El dinero y la posición pueden abrir muchas puertas, pero no sustituyen el cariño, la dignidad ni la tranquilidad de haber actuado con humanidad. Esta historia ha sido adaptada con fines narrativos y de reflexión, aunque las emociones y decisiones que presenta forman parte de experiencias profundamente humanas. Así que dedica un momento a pensar en tu propia vida. Quizá recuerdes a alguien que creyó en ti cuando más lo necesitabas. O quizá hoy seas tú quien pueda ofrecer una oportunidad, reparar un error del pasado, acercarse de nuevo a su familia o simplemente escuchar a alguien que lleva demasiado tiempo esperando ser escuchado. Si esta historia ha tocado vuestro corazón, podéis compartirla con alguien que necesite escuchar su mensaje. Y si queréis seguir acompañándonos en historias como esta, estaremos encantados de teneros cerca suscribiéndoos al canal. Porque al final quizá la vida no nos mida por todas las puertas que conseguimos atravesar, sino por cuántas dejamos abiertas detrás de nosotros para que alguien más también pudiera pasar.